El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tiene sus raíces en movimientos obreros y de lucha por los derechos de las mujeres que se desarrollaron a finales del siglo XIX y principios del XX. Esta fecha se ha convertido en un día para celebrar los logros de las mujeres en diferentes ámbitos, destacando la importancia del empoderamiento femenino, la eliminación de la discriminación de género y la promoción de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Sin embargo, también se ha convertido en un día para alzar la voz, recordar, exigir y reflexionar sobre los desafíos y las luchas que aún se enfrentan en la búsqueda de la igualdad de género. En México, cada año se levanta la voz contra la violencia y en busca de justicia para las víctimas de algún tipo de maltrato o para aquellas que han perdido la vida por el simple hecho de ser mujeres. Es aquí donde surge un término que describe esta situación específica, el feminicidio, un delito tipificado en nuestro país desde 2012. Es esencial comprender este fenómeno para combatir la violencia y promover un cambio significativo, avanzando hacia su prevención y erradicación. A continuación, te contamos a fondo sobre este tema. ¿Qué es el feminicidio? Como se ha señalado, el feminicidio es el término utilizado para describir situaciones en las que las mujeres son víctimas de crímenes motivados por su género. En el año 2014, la Real Academia de la Lengua Española añadió la palabra feminicidio a su diccionario oficial, definiéndola como el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Es decir, refiere al homicidio cometido contra una mujer, ya sea por motivos de rencor, discriminación o control sobre sus vidas y cuerpos. Por su parte, el Código Penal Federal establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Esta forma de agresión extrema es una manifestación de la desigualdad y su análisis es crucial para entender la violencia de género. A lo largo de los años, diversos especialistas han coincidido en que el feminicidio surge como resultado de distintas formas de abuso, que pueden incluir desde agresiones físicas hasta violaciones, imposición de maternidad o mutilación genital, y que algunas de las razones fundamentales detrás de este fenómeno incluyen la ira, el desprecio, los celos y el deseo de placer, además de destacarse la importancia de factores como el odio hacia las mujeres, la creencia en la superioridad masculina y la consideración del género como objetos o propiedad en estos casos. ¿Cuál es la forma de tipificar el feminicidio? La clasificación de feminicidio varía según las leyes y regulaciones de cada país, pero generalmente implica elementos como la relación entre el agresor y la víctima, la existencia de violencia previa, el contexto de discriminación de género y la motivación de desdén hacia las mujeres. Dentro del marco legal de México, el feminicidio está definido en el artículo 325 del Código Penal, el cual especifica casos en los que el asesinato de una mujer puede ser catalogado como este crimen específico. Cabe resaltar que la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en México ha jugado un papel crucial en la visibilización y abordaje del feminicidio, el cual se convirtió en un crimen federal en 2012. ¿Cuáles son los tipos de feminicidio? Existen diversos tipos de feminicidio, desde los perpetrados por parejas íntimas o familiares hasta los cometidos en el contexto de conflictos armados o crímenes de odio. Esto incluye el feminicidio íntimo, el feminicidio por violencia de género institucional, el feminicidio por trata de personas y el feminicidio por razones culturales, entre otros, las cuales varían principalmente en la dinámica entre la víctima y el perpetrador, así como en las razones que impulsan al acto ilícito. Entre ellos se encuentran íntimo y familiar. Los feminicidios familiares e íntimos son formas de violencia de género que ocurren dentro del núcleo familiar o en relaciones de pareja. El feminicidio íntimo, vinculado al consumo de alcohol y drogas, constituye el 35% de todos los casos de homicidio de mujeres. Además, existen formas extremas de violencia de género, como el asesinato por honor, donde se mata a las mujeres acusadas de deshonra a la familia, y los asesinatos por dote, donde las esposas son víctimas de acoso o asesinato por parte de la familia del esposo en busca de una dote mayor, principalmente en países como India, Irán, Pakistán y Bangladesh. Lesbicidio. En distintos momentos históricos, el asesinato de mujeres por su orientación sexual fue legal. Por ejemplo, en Francia del siglo XVIII,
se adoptó una ley que imponía castigos severos como la amputación de extremidades y la quema en la hoguera a mujeres que tuvieran relaciones homosexuales. Esta violencia se ha manifestado también en formas contemporáneas como la violación correctiva, donde se abusa de mujeres homosexuales para forzarlas a comportarse como heterosexuales. En la actualidad, la homosexualidad sigue siendo condenada por muchas religiones y es ilegal en varios países, lo que contribuye a la violencia institucional contra las personas LGBTQ+. Feminicidio racial. En los feminicidios raciales se suma el componente étnico al factor de género, donde el asesino mata a la víctima debido tanto a su condición de mujer como a su identidad cultural y características físicas distintas. Este tipo de transgresiones surgen de una combinación de factores que generan odio de manera irracional, influido culturalmente por dinámicas históricas de discriminación, además del impacto en la comisión del crimen. El racismo afecta también la resolución del caso, el proceso legal y la representación mediática de la víctima, especialmente si pertenece a una etnia menos valorada socialmente. Feminicidio en serie. En el feminicidio en serie, un hombre asesina a una mujer de manera repetida con el fin de obtener placer sexual sádico, generalmente mediante traumatismo o asfixia. Las víctimas suelen ser mujeres que trabajan como camareras o prostitutas. Aunque a veces se vincula a este tipo de feminicidio con la pornografía que glorifica la violencia, no hay evidencia clara que lo demuestre. La relación entre la pornografía y estos crímenes podría estar más relacionada con el proceso de fantasía sobre la violencia que con la causalidad directa de los actos. ¿Qué revelan las estadísticas? Las cifras de feminicidio varían según la región y el país, pero en muchos lugares del mundo, las mujeres enfrentan un alto riesgo de violencia de género y homicidio, debido a su género. No obstante, las estadísticas muestran una alarmante prevalencia de feminicidios, lo que subraya la urgencia de abordar este problema de manera integral y efectiva. Durante el mes de noviembre de 2023, se reportaron 71 casos de feminicidio en el país. Esto eleva el total de asesinatos de mujeres por motivos de género a 769 entre enero y noviembre, según información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Quien lidera las cifras con 86 casos de feminicidio es el Estado de México, seguido por Nuevo León con 64 y Ciudad de México con 51. En cuanto a la tasa de mortalidad por cada 100.000 mujeres, Colima está en la cima de la estadística con 4.13 casos, seguido por Morelos con 3.79 y Campeche con 2.84. ¿Cuándo se considera feminicidio? Este delito se configura cuando la muerte de la víctima se acompaña de alguna de las siguientes circunstancias: la presencia de signos de violencia sexual u otros tipos de agresión, lesiones o mutilaciones humillantes o degradantes antes o después de la privación de la vida, antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier tipo de violencia por parte del agresor hacia la víctima, existencia de una relación sentimental, afectiva o de confianza entre la víctima y el agresor, amenazas relacionadas con el delito, acoso o lesiones del agresor hacia la víctima, la incomunicación de la víctima antes de su muerte y la exposición o exhibición del cuerpo en un lugar público. Quien sea responsable del delito de feminicidio será sentenciado a una pena de prisión que oscila entre los 40 y 60 años, además de una multa de hasta 1,000 días. También perderá todos los derechos asociados a la víctima, incluidos los hereditarios. En situaciones donde no se pueda demostrar el feminicidio, se aplicarán las leyes correspondientes al homicidio. Es importante destacar que en cada estado que reconoce este tipo de infracción en su código penal local, se incluyen diversos factores agravantes o modificaciones particulares, por lo que se tienen penas distintas. A los perpetradores de feminicidio en Ciudad de México se les aplicará una sentencia de prisión que oscilará entre los 20 y 50 años. Respecto a las agravantes, se establece que si el perpetrador y la víctima mantenían una relación sentimental de confianza, laboral, docente o cualquier vínculo que implicara subordinación o superioridad, y se demuestra que el feminicidio ocurrió en este contexto, la sentencia de prisión será de 30 a 60 años. En cuanto al Estado de México, si se determina que la muerte de una mujer es clasificada como feminicidio, la pena será de entre 40 a 60 años de prisión o cadena perpetua. Además,
de una multa que oscilará entre 700 y 5.000 días. Referente a las agravantes, la sanción se incrementará en un tercio si la víctima es mujer menor de edad, embarazada o con discapacidad, así como si el agresor es funcionario público y llevó a cabo el acto aprovechándose de su posición. Sin lugar a dudas, el feminicidio representa un grave problema social que aqueja a las mujeres y una manifestación extrema de la violencia de género. Su comprensión y abordaje adecuado son fundamentales para avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias para todas las personas. Es fundamental que se tomen medidas concretas para prevenir estos crímenes, así como para garantizar la seguridad de las mujeres. Además, es relevante fomentar una cultura de respeto e igualdad de género, en todos los niveles, para erradicar las actitudes y estructuras que perpetúan la violencia contra la mujer. ¿Y tú, sabías la definición de feminicidio? ¿Crees que la sociedad en general tiene claro su significado? ¿Qué propuestas harías para construir un futuro donde todas las mujeres puedan vivir libres de miedo y violencia? Cuéntanos en los comentarios.